Ejecutivo y fundador de Mexicanos Primero. David, como siempre, un gusto saludarte. Buenas noches, Paco. Encantado de saludarte y a tu auditorio. Muchas gracias. 26 millones de niñas, niños y adolescentes que ya tienen un año fuera de las aulas. ¿Cuál será el camino de regreso a las escuelas, David? Tiene que ser justamente, Paco, un camino en el que se cumplan algunos requisitos muy concretos. En primer lugar, saber que el mismo semáforo epidemiológico no basta para tener la claridad con respecto de la apertura de las escuelas. Es decir, hay situaciones en las que ni siquiera el semáforo verde permitirían que en una escuela concreta que, por ejemplo, no tiene agua, se abrieran las actividades presenciales, mientras que en otra condición, en semáforo amarillo, por ejemplo, ya hace mucho tiempo que ha habido actividades presenciales en Jalisco, que es tal vez el único lugar en donde se ha hecho abierta y oficialmente el tener algunas actividades presenciales. La idea de que vuelvan todos los niños es una que tenemos que dejar de lado por lo menos por los próximos meses. Ya lo decían en Campeche, tiene que ser escalonado, tiene que ser priorizado. Entonces, en primer lugar, hay que quitar estas restricciones normativas de solo en verde se puede abrir, porque si no llegas a tener estas ironías que, por ejemplo, acá en la Ciudad de México están abiertos boliches y gimnasios y cines, pero están cerradas las escuelas. Y por el otro lado, que en ese regreso, no solo como se ha dicho en el reportaje, esté lista la infraestructura, se haya verificado la salud de los maestros, sino que haya este acuerdo de la comunidad para saber cómo escalonarse y tener este protocolo ya desarrollado. Las escuelas privadas pues son comunidades pequeñitas y se puede establecer muy rápido el protocolo. No tenemos un protocolo de escuelas públicas. Hay una guía que se hizo en septiembre del año pasado de parte de la SEP y de la Secretaría de Salud, pero esta no es un protocolo detallado, son solo grandes líneas generales y todavía con algunos errores con respecto de lo que la ciencia nos dice. Por ejemplo, todavía en la guía de la SEP se recomienda el uso de cubrebocas o pañuelos, ¿no? Los pañuelos realmente sobre el rostro no hacen la función de filtrado viral y, por supuesto, se requiere de un material de microfibra que es algo con respecto de lo cual pues no podemos tener titubeos. Se tiene que regresar con cubrebocas propiamente dichos y eso es un costo que debe aportar no las familias de los chicos, tiene que aportar el gobierno federal y estatal. Así que presupuestos, infraestructura, cuidado de la salud de la plantilla de maestros y el acuerdo de las familias para establecer el calendario y el escalonamiento. A ver, con todo esto que me dices, David, yo le agregaría, hablaste de infraestructura, varias veces mencionaste el tema de la infraestructura y yo te preguntaría, las escuelas en este momento, un año ya abandonadas, déjame decirlo así, abandonadas y vandalizadas muchas de ellas, ¿es así? Es así, Paco. Una estimación, digamos, somera, es más o menos un 13% de las escuelas han sido vandalizadas, que no significa solo que alguien entró y rompió un vidrio o sacó un mesabanco. Es que, por ejemplo, se roban las tuberías de cobre de la instalación de agua, es que arrancan los cables, es que se llevan los propios muebles de baño. Entonces, las escuelas requieren de un gran mantenimiento, requieren de una gran inversión y hay que decir, están los fondos de la escuela es nuestra, los 12,000 millones, pero no es que la escuela hace una solicitud y le responden a los 3 días y le envían el dinero. Es un proceso muy largo y todavía muy tortuoso para hacerse de estos fondos. El presidente ha dicho que se van a repartir a lo largo de marzo para evitar entrar en conflicto con las reglas que impiden la entrega de recursos en periodo electoral, pero la gran pregunta es si estamos preparados para que en 15 días que quedan de marzo
se pueda dispersar esa cantidad de recursos en forma razonable, en forma ordenada, que no tenga sesgos partidistas, y con una estrategia, David. Y con una estrategia. Con una estrategia de prioridades. Así es. A ver, dime una cosa, agregado a esto que acabamos de mencionar, dos temas fundamentales. Uno, ¿cómo vamos a quedar con el rezago educativo? Y por el otro lado, el abandono escolar. Por el lado del rezago educativo, Paco, ciertamente hay que reconocer esta pérdida de aprendizajes que se da por el hecho de pues privilegiar el sistema en la distancia de la transmisión televisiva. Entonces, no solo no se logran todos los aprendizajes, sino que en el tiempo hay rendimiento decreciente, lo han demostrado los estudios, nos lo han dicho directamente las comunidades escolares, las familias, los propios estudiantes. Entonces, tiene que ser para que este periodo no quede simplemente como anormal. Para convertirlo en positivo deberíamos considerar que estamos en extraordinario, ¿no? Como se decía de los exámenes que uno tomaba adicionalmente cuando no lograba pasar el ciclo escolar en forma regular en secundaria. Este periodo no es un periodo como los otros, tiene que haber un reforzamiento de los aprendizajes, pero eso tiene que pasar primero por un trabajo de empatía, de contención socioemocional, pero hay que considerar en datos concretos que hay una pérdida de aprendizaje y que esta generación tiene un retraso no del año que pasó, sino de un total, digamos, un equivalente de 3 años de desarrollo educativo por la situación a distancia. Si a eso le agregamos el tema del abandono, hemos considerado con los datos que ha aportado la propia autoridad educativa que alrededor de 20% de los estudiantes han estado en contacto intermitente, que quiere decir 3 veces menos, 3 veces máximo en un periodo de 3 meses, o sea, una vez al mes o menos has estado en contacto con tu maestro o no tuviste ningún contacto con tu maestro, y así el estimado es 4,5 millones de estudiantes que podemos perder definitivamente. Así que el desarrollo no solo de la generación en el presente, sino el futuro del país está en riesgo si no tomamos muy en serio la posibilidad de recuperar a esos jóvenes, a esos niños, y sobre todo de ofrecerles algo mejor que unas cuantas horas frente a la televisión, actividades en su escuela con los debidos cuidados, pero esta impreparación de meses ya tiene que acabar, tienen que aplicarse las autoridades y tenemos que exigirles mejores resultados. No podemos negar, David, el tema de la pandemia que ha asolado a prácticamente todo el mundo, pero aquí la pregunta es ¿por qué México es uno de los países que más que ha tenido una prolongada ausencia de los salones de clase? ¿Qué ha faltado? Ha faltado sobre todo visión, ha faltado voluntad política, ha faltado escucha, ha sobrado soberbia. Se ha querido aprender muy poco de experiencias internacionales. No solo están los países escandinavos. Esta mañana hacía yo una comparación con Guatemala. Guatemala, nuestro país vecino, tiene una serie de protocolos desarrollados que le indican, por ejemplo, muy claramente al director de la escuela, al líder escolar, qué es lo que tiene que hacer, cómo entrar en contacto con el ministerio, cómo tiene que avisar al centro de salud si hay una situación de sospecha de contagio, y exactamente cuál es la verificación diaria que tiene que hacer de la plantilla de maestros, los estudiantes y la infraestructura. Eso no tenemos en México. Y justamente esta idea de podemos extender la programación televisiva como opción de aprendizaje, pues sale, no digo que cómodo, porque para quienes están trabajando día y noche haciendo los programas, pues es un gran trabajo, pero cómodo para la autoridad en no comprometerse a dar una respuesta más sólida y pues un poco resguardados en el temor de las familias, comprensible, de no querer exponer a sus hijos. Lo que hay que reconocer es, podemos estar ciegos, podemos estar miopes delante de la situación. Hoy
hay niños que están subiéndose al transporte público, hoy hay niños en los mercados, hoy hay niños en los restaurantes, hoy hay niños en las calles. En la Ciudad de México están abiertos los centros de entretenimiento para niños con juegos, pero no están abiertas las escuelas. Entonces, tener esa falta de responsabilidad para empezar algunas actividades es algo que hay que romper ese mito de la escuela de inmediato va a ser un foco de contagio, no es así, y hay que asegurarnos que no lo sea, pues con el cumplimiento de todas estas medidas y con la inversión de los recursos que ahí están. Ayudan mucho las becas, pero ¿de qué te sirve una beca si no estás yendo a la escuela? Así es. Es la reflexión, creo, que hay que hacer. A ver, yo entendería, urge sí el regreso a clases, urge con una estrategia de salud, con una estrategia educativa. Te pregunto, David, ¿lo ves cercano? ¿Lo ves pronto? Lo veo tortuoso, no lo veo tan cercano. Me parece que la decisión que han tomado en Campeche de fungir como piloto es buena, pero todavía debería estarse multiplicando en 10, 12 lugares del país. Sorprende que no se haya hecho un planteamiento sólido para Chiapas, que tiene tantas semanas como Campeche en semáforo verde, que hay partes de Sonora, ahora la capital no, pero Sonora está en verde desde hace tiempo. No se ha querido aprender por la soberbia de la Federación de la experiencia de Jalisco. Hay muchas zonas de Yucatán en donde por su propia cuenta los supervisores han iniciado trabajos. Entonces, lo veo posible si la autoridad se deja cuestionar, si la autoridad abre al diálogo y propicia estas buenas prácticas que se puedan intercambiar, pero hasta ahora pues vemos que vamos lento, que vamos de espaldas a la sociedad, no abiertamente informando las situaciones, y que pues en los anuncios se privilegia, vamos a vacunar a todos, pero ya dijimos, no basta vacunar, se necesita resolver escuela por escuela, y eso se podría hacer en muchos más puntos y no solo en Campeche. David Calderón, te agradezco como siempre estos minutos para Mega Noticias TVC. Muchas gracias, Paco, muchos saludos, buenas noches. Muy buenas noches. Elecciones 2021. 20.868 representantes.